Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy vamos a tener como invitado al precandidato blanco Jorge Larrañaga, con quien vamos a estar a partir del próximo bloque. Fito, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Fede, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. El tema excluyente de esta semana fueron la crisis política en que se vio envuelto el gobierno luego de que se supiera a través del Diario Observador que dentro de los tribunales de honor que analizaron la conducta de ex represores, José Gabazo y Pajarito Silveira habían reconocido delitos, concretamente la desaparición en su momento del tupamaro Roberto Gómez Soro, algo que había pasado inadvertido para el gobierno, para el Ministerio de Defensa, que terminó provocando una tremenda crisis que le costó la cabeza a 5 generales, entre ellos el comandante en jefe del ejército, al ministro y al subsecretario de Defensa. Como decía el presidente de la República, que ayer habló con BTV Noticias, esto tiene como 3 dimensiones. Una política, en la que el presidente asumió la responsabilidad de no haber leído esas actas y haber confiado en sus subalternos. Una judicial, porque se abrió un expediente en la Fiscalía de Derechos Humanos por el caso de Gómez Soro, por el cual había estado preso un militar que no tenía responsabilidad, y se abrió otro proceso en la Fiscalía de Flagrancia para ver si tanto los militares como los funcionarios públicos, ante la evidencia de un delito, fueron omisos en denunciarlos. Pero el presidente planteó un tercer ámbito que nos parece, compartimos con Fito, que es el importante porque es el que tiene proyecciones de futuro, que es el institucional. ¿Cuál es el institucional? Y bueno, militares que no tuvieron que ver con la dictadura, que fueron formados fuera de la dictadura, que se habían ofrecido públicamente a colaborar para restañar las heridas del pasado y encontrar a los desaparecidos, como el propio Guido Manini Ríos, terminaron amparando en esos tribunales de honor las declaraciones de represores, de tipos que estaban de barro hasta las orejas, terminaron ocultando, diciendo que cuestionando al accionar de la justicia y diciendo que estos señores no habían enchastrado el honor cuando habían torturado, matado y hecho desaparecer a por lo menos una persona. Esto es lo que queda y que abre un interrogante al propio presidente, que se lo planteaba en términos de interrogante, ¿no? Sí. ¿Por qué militares que no tuvieron nada que ver terminan amparando a estos señores? Los terminan amparando, no se avergüenzan de Gabazo, no se avergüenzan del pasado, ¿no? No se avergüenzan de que haya un pacto de silencio. Bueno, el presidente dice durante que esto todos estos años. En parte rompió el pacto de silencio, ¿no? Rompió el pacto de silencio, pero ¿dónde? Perdóname, Gabriel. Sí. Rompió el pacto de silencio. ¿Y dónde está la información sobre los desaparecidos? Claro. ¿Dónde está la información sobre los desaparecidos? ¿Por qué los militares no hablan de esto? Lo que dice el presidente es, si se quiere, dual, porque por un lado dice que se rompe el pacto de silencio porque Gabazo habla y porque Pajarito Silveira habla diciendo que fue Gabazo que mató a Ed y a Macarena Gelman. Pero por otro lado, se consolida el pacto de silencio cuando los propios militares en actividad los amparan. Exacto, pero además, si Gabazo tiene cosas para decir, ya que aclaró el caso Gómez Soro, que aclare, ¿no? Que aclare todos los otros casos, ¿no? ¿Por qué las Fuerzas Armadas, de esta época democrática, por qué la actual cúpula militar, por qué no presiona sobre los anteriores? Yo no tengo una explicación. Me hago 2 preguntas. La primera pregunta que me hago es, ¿hasta qué punto la falta de autocrítica de las Fuerzas Armadas tiene que ver con el liderazgo, yo diría, de los viejos tupas? Con el ministerio de Fernández Huidobro, en cierto modo con el espíritu de Mujica, con esta cosa muy del MLN de, bueno, al fin de cuentas, las Fuerzas Armadas, era una guerra, las Fuerzas Armadas hicieron su trabajo y no hay por qué andar presionando, no hay por qué pedirles cuentas, no hay por qué pedirles autocrítica. Consolidó el silencio, consolidó esto. Yo no vi jamás a Eleuterio Fernández Huidobro, ni a José Mujica, ni a nadie, digamos, de ese espíritu, presionar sobre las Fuerzas Armadas en este sentido. Estaban en el mismo balde de barro, ¿no? Sí, envueltos. Sí, entonces hay un factor ahí que es el factor, el viejo pacto o la vieja entente, ¿no? MLN, militares, ¿no? Yo digo, con otros ministros de defensa. A ver, lo voy a decir de otra manera. ¿Sabes qué me parece? Me parece como que los militares, después de todos estos años de Ministerio Fernández Huidobro, se sienten empoderados. Digo Ministerio Fernández Huidobro porque la lógica sigue, ¿no? Sí. El que inició esta lógica de proteger a los militares fue Fernández Huidobro.
¿no tenés la sensación como que están envalentonados? Aparece de la nada Guido Maní Ríos, ¿no? Y señalado como falta hacer ruido de sable, nada más. Sí, el principal, ¿no? caudillo. Excomandante en jefe del ejército. El Tribunal de Honor, o los tribunales de honor estos que están circulando, ¿no te da la sensación como que los militares, como que están como que están, no solo se mantiene el pacto de silencio, sino que están como envalentonados? Yo tengo esa sensación y me pregunto si no tiene que ver con la política seguida desde el Ministerio de Defensa en los últimos años, iniciada por Fernández Huidobro, que tiene que ver con toda esta cosa, decía, del pacto entre Tupamaros y... Un ex ministro de Defensa me decía que había preguntado muchas veces a los militares en actividad por qué defendían, y que la respuesta más generalizada que había encontrado era que no les parecía bien castigar a quienes estuvieron en la primera línea de combate y torturando cuando los mandos los avalaban y no están en el primer lugar. Se habla de los Gavazos, se habla de los Corderos, se habla de los Silveiras, se habla de los Maurente, pero no se habla de los Cristi, no se habla de los, no se habla de los Badora, no se habla de los Rapela. ¿Me explico? Sí. Entonces ellos sienten que en una lógica de verticalidad de funcionamiento, más vale no ensuciar a unos que estuvieron... Puede ser, mirá, no sé. Yo lo que digo es una cosa, nunca vamos a tener en este país, a ver, este es el país donde acaba de ser destituido hace un tiempito, está Guido Maní Ríos. No vamos a tener comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, militares, diciendo claramente que les da vergüenza que las Fuerzas Armadas no aporten información sobre los detenidos desaparecidos. No vamos a tener esa indignación en las Fuerzas Armadas. Algunos dijeron queremos colaborar, queremos... Algunos, pero hay una movida intensa en las Fuerzas Armadas, predomina este sentimiento en las Fuerzas Armadas. Yo creo que el sentimiento que predomina en las Fuerzas Armadas es en última instancia, y bueno, capaz que hicieron lo debido, porque si no yo no me explico estos fallos del Tribunal de Honor, y no me explico que de última no me explico que de última Guido Maní Ríos sea poco menos que un héroe adentro de las Fuerzas Armadas. No me lo explico. Pero quiero ir un poquito más para atrás y tenemos un minuto más. ¿Sabes dónde está para mí la madre del problema, el origen del problema? Está en cómo hicimos la transición. Seguimos cargando con la piedra de los derechos humanos y seguimos con militares negándonos la verdad y negándole la verdad a los detenidos, a los familiares de detenidos desaparecidos, porque en su momento, en el 84, se rompió el bloque opositor y se terminó negociando, la oposición democrática terminó negociando en situación de debilidad con las Fuerzas Armadas de la época. Y todo eso terminó en la ley de caducidad, bla, 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 y la historia llevala hasta acá. Si no se hubiera roto el bloque opositor en el 84, en última instancia, si en lugar de pacto de Clunaval sin blancos hubiera habido un pacto con los militares, pero con toda la oposición unida, otro gallo hubiera cantado. No lo podemos aseverar, ¿no?, tan enfáticamente, porque no podemos, ¿no?, hacer historia contrafáctica, pero la verdad es que la oposición negoció en situación de debilidad con los militares. Fuimos al pacto, terminó en la ley de caducidad, y durante prácticamente 20 años parecía que no se le podía pedir cuentas a los militares y parecía que los cuarteles no nos pertenecían a nosotros, los ciudadanos, les pertenecían a los militares. Terrible que estas generaciones tengamos que seguir cargando con la mochila de todos aquellos irresponsables que se mataron entre sí. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a estar con Jorge Larrañaga.